Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Sebastián Galliani para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo Gracias estás? por estar aquí. No, por favor, un placer. Bueno, los últimos días se publicaron datos relativos a la evolución del consumo, con una caída interanual en mayo del 13,5% en supermercados y el 18,7% en centros de compra. ¿Esperás que los datos vayan mejorando en los próximos meses, Sebastián? Sí. Primero, la aclaración de siempre, ¿no? Hay series para las cuales solo se tiene información interanual y esa información refleja lo que pasó entre un año y ahora. Tal cual. Y en el medio estuvo la recesión. La economía... Una caída muy fuerte del salario real, ¿no? Claro, una caída muy fuerte del salario real y una economía que se empezó a recuperar en el primer trimestre, pero muy despacito, y que ahora ya en el segundo trimestre está acelerando y que se espera que siga el tercer y cuarto trimestre creciendo. Así que sí, espero que los datos sean cada vez mejores. ¿Qué condiciones deberían darse justamente para que vayan mejorando esos datos, Sebastián? Bueno, las condiciones que se necesitan en el corto plazo son que la principal es la que se despeje la incertidumbre electoral para que pueda bajar la tasa de interés. ¿Sí? La tasa de interés hoy tiene un componente muy importante dado por el miedo que hay al regreso de un gobierno que no honre los contratos y los derechos de propiedad en la Argentina. Entonces, esa incertidumbre se va a ir despejando de acá a octubre. La economía no se va a detener por esa incertidumbre, pero no va a pegar el acelerón que ya puede pegar, digamos. Pero pasada esa incertidumbre, si el presidente Macri es reelecto, yo espero una aceleración del crecimiento y que vamos a ver realmente muy buenos años futuros en la Argentina. Sí, justo mencionaste el tema de la tasa de interés y dijimos, ¿no?, en el primer bloque que esta semana el Banco Central anunció, ¿no?, que se mantendrá una tasa del piso para la tasa de interés de referencia en el 58% hasta que se conozca el próximo dato de inflación. Estamos hablando de que se mantendrá este piso hasta después de las PASO, una tasa del 58% de referencia que da una tasa de plazos fijos del 50% en algunas entidades. Estamos hablando de tasas reales para los próximos 12 meses superiores al 15% para un plazo fijo, ¿no? Sí, a ver, por eso digo, la tasa de interés va a poder ir bajando en la medida en que se disipe la incertidumbre electoral, pero nosotros tenemos que, cuando miramos hacia adelante, tenemos que saber que si queremos recuperar la moneda y vamos a tener que tener una tasa real positiva muchos años, porque durante décadas tuvimos tasas negativas y destruimos el ahorro en la moneda nacional. Sí. Hola Sebastián, ¿cómo te va? Tengo una consulta. Vos hablas de aceleración del crecimiento en el escenario de que gane el actual gobierno. ¿Cuáles serían los disparadores de esa aceleración, dado lo que estuvo pasando en los últimos semestres? Bueno, va a retornar fuerte la inversión. Las exportaciones van a seguir creciendo. Las exportaciones es un tema del que se habla mucho, es importante. Acá hay que aclarar que para que un país exporte más, lo primero que tiene que hacer es invertir, tiene que aumentar la capacidad instalada, tiene que producir más y luego tiene que abrir mercados. Entonces, el gobierno ha seguido trabajando a pesar de la crisis en la apertura de mercados. Se está firmando el tratado con la Unión Europea, hay otros tratados en camino que se van a ir firmando en este año y en el próximo, y con esos mercados abiertos, cuando regrese la inversión, nos va a dar ese espacio para crecer. Pero, ¿por qué regresaría la inversión? Te lo pregunto, bueno, ¿cuáles son los indicadores? La inversión va a regresar porque lo importante, cuando uno da las condiciones de certidumbre de mediano plazo, de que es un país que respeta las reglas de juego, que tiene sectores en los que tiene ventajas comparativas para invertir, la inversión viene. Y lo vimos, el mejor trimestre del gobierno de Macri fue el primer trimestre de 2018. ¿Por qué ese trimestre fue muy bueno? Las exportaciones crecían a 2 dígitos, la inversión creció más del 20%. ¿Y qué había pasado para que sea eso? Habían pasado que se había ganado la elección de medio término, o sea, se le había ganado al kirchnerismo y se abría un horizonte de 6 años
de esta política económica. Y con ese horizonte, más las reformas fiscales que se habían aprobado en diciembre del 17, eso generó ese contexto positivo. Y lo que va a volver a pasar cuando el presidente Macri sea reelecto es exactamente lo mismo, que el presidente va a volver a llamar a consensos básicos, vamos a avanzar con la agenda de reformas que quedó suspendida y va a haber un horizonte temporal de nuevo de 4 años y en la medida en que las cosas bien, de más años para adelante. Y así es como le va bien a los países. Fíjate Chile. Chile es un país que si vos te hubieses preguntado hace 30, 40 años qué país de Latinoamérica iba a tener la aerolínea más importante del continente, jamás hubieses dicho Chile. Hubieses dicho Chile es un país chiquito, no tiene mercado interno. Y lo tiene. ¿Por qué? Porque para invertir en aviones se necesita tener un horizonte temporal largo. Y eso es lo que logró darle la estabilidad política y económica a la economía chilena. Es claro esto, Sebastián, que vos decís. De todas formas hay como una idea bastante extendida, ¿no?, en la población de que este gobierno no ha tenido un buen manejo de la economía a partir, ¿no?, de los resultados que ha habido en este último año y medio, ¿no? ¿Por qué crees que se han dado estos resultados? Bueno, yo creo que no disiento con dos cosas, ¿no? O sea, está claro que ni la economía tuvo un buen performance en crecimiento y la inflación es elevada, muy elevada. Ahora bien, ¿por qué pasó eso? Bueno, se dio un conjunto de cosas. Se dio una herencia que recibió el gobierno que era muy, muy seria. La herencia que recibió el gobierno de Macri era tan seria como la que hubo cuando se hizo el Rodrigazo. Entonces, dejar atrás ese tipo de herencia no se hace apretando un botón y las cosas se arreglan. Entonces, el gobierno eligió un camino que era un camino que si salía todo bien, la gente era el mejor que podía tener, porque era un camino gradual, ¿sí? Claro. Pero eso requería financiamiento, porque cuando a vos te dejan un déficit en nación, provincias consolidado de 8 puntos del producto, no hay ninguna posibilidad de shock que no te deje igual en recesión y encima tenés que financiarlo con deudas. Si se complica el flujo de capitales, se te complica. Y lo que le pasó a Argentina, para que la población lo entienda, en el año 18 es algo que es una conjunción de cosas, algunas de las cuales son factores de mala suerte, por ejemplo la sequía. Claro. Cuando un país que es agroexportador tiene una sequía, tiene un shock muy fuerte. La economía en 2009, la economía argentina en 2009 recibió una sequía y la crisis financiera internacional y cayó más de 5 puntos. Y no tenía ni déficit de cuenta corriente ni déficit fiscal. O sea que cuando una economía con la característica estructural que tiene la economía argentina recibe un shock del mercado de capitales mundial y una sequía, tiene un problema muy serio en la economía real, porque es la situación típica keynesiana, que tenés un shock y no tenés crédito. Pero para que veas que esto le puede pasar a cualquiera, Finlandia le exportaba 30% de sus exportaciones a la Unión Soviética. Cuando cae la Unión Soviética, Finlandia tiene una crisis enorme. De todas maneras, los indicadores más claves de la economía son bastante diferentes a los de Finlandia. Digo, para esto de, bueno, ¿qué pasa? No, yo lo que te reflejo es que hay shocks que afectan a las economías independientemente de lo que haga el gobierno. Eso seguro. Muy bien. Bueno, no tenemos tiempo. Se nos acabó, Sebastián, el tiempo, pero muy clara tu exposición. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Cerramos entonces este programa con el análisis del economista Sebastián Galiani sobre la situación de la economía argentina y las perspectivas que se abren en los próximos años a partir de la elección presidencial de este 2019. Cerramos así este programa. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.